Hola a todos, soy Lourdes Resach y voy a intentar ayudaros a revisar las preguntas de geriatría que han aparecido en el examen de este año. Vais a decir que son difíciles y que cómo vais a hacer para aprender todas esas cosas. Intentaré guiaros para que, aunque no nos hayamos aprendido todo, podamos intentar deducirlo. Preguntas como las que han aparecido este año son las mismas que son del mismo estilo que de las que han aparecido otros años. Entonces tenemos que aprender a manejarnos con ellas. Bueno, vamos con la primera pregunta. Esta nos hace referencia al proceso de envejecimiento. Ya en el examen del año pasado hubo una pregunta relativa a este proceso. La pregunta nos dice: en relación con el proceso de envejecimiento respecto a los principales cambios morfológicos de los aparatos y sistemas, indique la respuesta incorrecta. Y la respuesta que nos dan como correcta es: en el sistema nefrourológico, reducción del tejido mesangial. Bueno, pues parece difícil y podéis pensar que es muy complicado aprenderos todos los cambios que aparecen con el envejecimiento. Sin embargo, si la estudiamos con detenimiento nos daremos cuenta de que es más fácil de lo que creíamos al principio. Vamos a ir una por una desgranando las respuestas que nos dan y vamos a comentarlas, y así a lo mejor facilitamos el saber cuál sería la correcta. Nos dicen: en el aparato respiratorio, calcificación de los cartílagos branquiales. Pues al igual que ocurre con otros cartílagos, al envejecer se produce también calcificación de los cartílagos branquiales. Pues por ejemplo, sería fácil de deducir que esta es correcta si pensamos en las radiografías de los ancianos, en la que es muy frecuente ver los cartílagos costales calcificados, y podemos pensar: ¿por qué no va a pasar lo mismo con los cartílagos traqueales? La siguiente afirmación nos dice que en el sistema nervioso hay un aumento del tamaño de los surcos interhemisféricos y de los ventrículos cerebrales. Bueno, hay que saber que el cerebro humano, al envejecer, disminuye progresivamente su masa a una tasa de aproximadamente un 5% de su peso por década desde los 40 años de vida. Pero el contenido dentro del cráneo se mantiene estable porque la disminución de la masa cerebral se asocia a un aumento progresivo del volumen del líquido cefalorraquídeo, probablemente secundario a que hay una disminución del aclaramiento de este. Esto hace que se produzca un aumento del tamaño de los surcos interhemisféricos y de los ventrículos cerebrales. La siguiente respuesta nos dice que en el aparato cardiovascular hay una reducción del número de células marcapasos. Y esto también es cierto, porque con el envejecimiento disminuye el número de células marcapasos del nodo sinusal. Y por último nos dice que en el sistema nefrourológico hay una reducción del tejido mesangial. Y es justo lo contrario lo que ocurre. El envejecimiento se asocia con cambios estructurales, funcionales y renales que pueden no distinguirse fácilmente de los que se producen a consecuencia de otros factores como la hipertensión, la diabetes o el tabaquismo. Y las alteraciones glomerulares más destacables son la expansión de la matriz mesangial, el engrosamiento de la membrana basal glomerular y la glomerulosclerosis. Reconozco que es difícil aprenderse todos los cambios que la edad va provocando, pero en general tendremos que pensar que las células que van a disminuir son aquellas que realizan la función del órgano, mientras que aquellas que pertenecen al tejido conectivo, como le ocurre al tejido mesangial del riñón, podrían aumentar. No me lo toméis al pie de la letra, pero en general podría ser una regla útil.
La siguiente pregunta hace referencia al síndrome de inmovilidad. También en los últimos años en los exámenes suele aparecer alguna pregunta relativa a algún síndrome geriátrico y en concreto en el examen del año 2020-2021 la pregunta 174 también hizo referencia a este síndrome. La pregunta nos dice: en los pacientes mayores con síndrome de inmovilidad, una de las siguientes manifestaciones clínicas o consecuencias no es atribuible al mismo. Y lo que no es atribuible al mismo es un balance nitrogenado positivo. Vamos a ir viendo las respuestas que nos van dando. La inmovilidad afecta a diversos órganos y a sus funciones, y sus consecuencias pueden ser más importantes que la propia enfermedad incapacitante que la produce. Las secuelas serán tanto más graves cuanto mayor sea el grado y la duración de la inmovilización, y puede aparecer de forma inmediata o de forma progresiva. Afectan al sistema nervioso central, al sistema muscular, al osteomuscular, al cardiovascular, al respiratorio, al digestivo, endocrino, genitourinario e incluso a la piel. Haciendo referencia a la pregunta, entre los cambios que pueden producirse están: dentro de los que afectan al sistema nervioso central, el déficit intelectual con el enlentecimiento psicomotor. Dentro del sistema cardiovascular, un aumento de la frecuencia cardíaca como consecuencia del dominio del sistema simpático sobre el parasimpático. Dentro del sistema endocrino, la reducción de la sensibilidad a la insulina con intolerancia hidrocarbonada como consecuencia de ello, y un aumento del catabolismo proteico, lo que va a dar lugar a un balance nitrogenado negativo, no positivo, por lo que los pacientes inmovilizados necesitan un mayor aporte proteico. Yo reconozco que es muy difícil aprenderse todos los cambios que se producen con la inmovilidad. Igual que os decía antes, para los cambios que se producen con el envejecimiento. Realmente es que no hay espacio en un manual para incluir toda la geriatría, pero volvemos a poder intentar hacer uso del sentido común, como os decía en la pregunta anterior. Parece lógico que el síndrome de inmovilidad produzca un catabolismo proteico y por tanto un balance nitrogenado negativo y no positivo, como dice la cuarta respuesta, que sería la incorrecta. Podría parecernos también lógico que dé lugar a un déficit intelectual y a una reducción de la sensibilidad a la insulina. Con la respuesta que podríamos tener más dudas es con el aumento de la frecuencia cardíaca, pero parece bastante obvio que un balance nitrogenado positivo es más incorrecto que un aumento de la frecuencia cardíaca y por lo tanto nos podríamos inclinar por esta última. Lo que nos presentan es un cuadro confusional agudo producido por una infección urinaria. Los trastornos de conducta del paciente parecen ser un síntoma más de la infección urinaria. Como os digo siempre, el tratamiento del delirium debe ser el de la causa que lo produce. Si los síntomas del delirium son muy intensos, como parece ser en el caso de la pregunta en el que nos dicen que el paciente tiene trastornos graves de conducta, puede ser necesario utilizar tratamiento sintomático mientras tratamos la causa del mismo. En este caso, se ha hecho tratamiento sintomático con risperidona. Cuando revierte la infección urinaria, es de esperar que el delirium que había aparecido como consecuencia de esta infección urinaria también desaparezca. Y en ese momento, la risperidona puede empezar a provocar efectos secundarios como los mencionados en el caso. El paciente está enlentecido, necesita ayuda para comer y para vestirse, no es capaz de deambular sin ayuda. Como la risperidona que toma por la mañana le hace dormir por el día,
se le cambia el ritmo del sueño y presenta insomnio de madrugada. Por ello, debería reducirse la risperidona hasta suspenderla. Y no hay que esperar a que se resuelva totalmente la infección para realizar los cambios en el tratamiento que consideremos necesarios. Segundamente, al ir mejorando con el antibiótico la infección urinaria, los trastornos de conducta vayan disminuyendo y la dosis del tratamiento que se ha puesto para hacer un control sintomático puede irse reduciendo progresivamente. Por ejemplo, la tenía pautada cada 12 horas y podría dejarse solo de la noche para suspenderla unos días más tarde. Si por el contrario añadimos benzodiazepinas de madrugada, solo conseguiremos empeorar el cuadro porque aumentaría la somnolencia diurna y posiblemente el deterioro funcional y seguramente empeorará también el ritmo sueño-vigilia. Durante un proceso agudo, como una infección, nunca vamos a poder valorar la evolución de la demencia. Los procesos agudos producen cuadros confusionales que son reversibles y que no deben de confundirse con la demencia ni con la progresión de la misma. También, casi todos los años, aparece una pregunta relativa al uso adecuado de fármacos en el anciano y en concreto a los criterios Stop-Start. La pregunta nos dice, los criterios Stop-Start tienen el objetivo de optimizar la medicación y minimizar las reacciones adversas a los medicamentos durante la revisión de la medicación en adultos mayores. En cuanto a los criterios START, y además nos especifican la versión 3, que es la última versión, cuáles deberíamos valorar indicar. Y la respuesta correcta es estrógenos tópicos vaginales en la vaginitis atrófica sintomática. La lista de los Stop-Start es larga y puede ser difícil de aprender. Sin embargo, en este caso, en esta pregunta, podemos utilizar otra vez nuestra capacidad deductiva. Vamos a verlo. Vamos a ir leyendo cada una de las respuestas. Los criterios Stop-Start tienen dos partes. Los criterios Stop para señalar los fármacos que se deben de prescribir y los Start para indicar aquellos que deben iniciarse. En la versión 3 de los criterios Stop-Start, entre los criterios Start, en la sección I, sistema genitourinario, se recoge el criterio estrógenos tópicos vaginales o pesario con estrógenos en la vaginitis atrófica sintomática. Como os decía, aunque no seamos capaces de aprendernos todos los criterios, parece que esta indicación no nos suena mal. Podríamos aceptarla como válida. La siguiente opción que nos dan es vacuna antitetánica ante una herida abierta. Si manejamos y conocemos el calendario vacunal, sabremos que la necesidad de poner la vacuna depende del número de dosis de la vacuna que el paciente haya recibido ya y del tiempo que ha pasado desde la última dosis. Por lo tanto, esta afirmación no es generalizable para todos los pacientes. Otra opción que nos ponen es parche de la lidocaína tópica para el dolor articular generalizado. Si hemos estudiado los analgésicos, sabremos que la lidocaína tópica se utiliza sobre todo para el tratamiento del dolor neuropático que está localizado, como el de la neuralgia posherpética. Va a ser poco eficaz en el dolor articular. Además, nos dicen que se trata de un dolor articular generalizado, lo que nos da la pista de que no podemos poner parches de lidocaína en todas las articulaciones. Por último, mencionan corticoides inhalados en el EPOC estadio Gold 1-2. En esta respuesta deberemos fijarnos en que se habla de estadio Gold 1-2 y recordar lo que hemos estudiado del EPOC para descartarla como respuesta correcta.
Espero que este repaso a las preguntas de este año os haya resultado útil. Gracias por dedicarme estos minutos.